Entonces, pasamos entonces a la etapa de juzgamiento. Vamos a la confrontación de posiciones, ¿no? Expresa usted cuáles son las razones por las cuales solicita la reposición, los hechos y los medios probatorios con los que pretende acreditar los hechos y igualmente la demandada, ¿no? Sí. Doctor, ¿sí? Allá. El demandante formula en su demanda el despido fraudulento y solicita la reposición como consecuencia de la naturalización del contrato suscrito entre la parte de mi patrocinado y la parte demandada. Si bien es cierto que en su momento se suscribieron contratos modales a plazo fijo bajo la modalidad de incremento de actividad, no está acreditado por la parte demandada ese incremento de actividad. Nosotros señalamos de que supuestamente las razones por las cuales se considera la desnaturalización del contrato por las siguientes razones. Primero, no es verdad que mi patrocinado en su momento haya realizado labores de operario de almacén de productos terminados. Mi patrocinado, desde la fecha que inició las labores, que es del 8 de agosto de 2012 hasta el 15 de febrero de 2014, habiendo laborado 1 año y 6 meses, en todo ese lapso de tiempo desarrolló labores de operario de montacarguista. ¿Montacarguista? Así es. Yeah. ¿No? Lo cual es una labor permanente dentro del centro laboral. La segunda razón por la cual consideramos la desnaturalización del contrato es de que la parte demandada no ha acreditado en autos ese incremento de actividad. Ellos señalan en su contestación de que las causas objetivas por las cuales se acredita el incremento, dice acá, debido a que permite la entrada masiva de productos importados. La cervecería requiere incrementar sus actividades diversificadas sus productos, pero no señala qué productos. Por otra parte, señala, la cervecería efectúa estudios de mercado sobre nuevos productos, algunos de los cuales ya venía introduciendo de modo incipiente. Tampoco señala qué tipo de productos de lo que supuestamente se ha. Y por último, manifiesta que la cervecería decidió lanzar masivamente en el mercado, por ello requiere contratar temporalmente un mayor número de personal. Si bien es cierto, ante un incremento de productos que podría producirse en su momento, pero para eso se requiere personal que desarrolle específicamente esos productos que se van a producir. Las labores de operario de montacarguista no se requiere que se genere nuevos productos ni nada por el estilo, simplemente es una labor permanente dentro del salón laboral, dentro del centro laboral, que definitivamente nosotros consideramos la desnaturalización del contrato. Por otra parte, nosotros en nuestros medios probatorios hemos ofrecido el acta de infracción de parte del Ministerio de Trabajo, donde prácticamente se ha acreditado la desnaturalización por la cual es objeto de esta demanda y razón por la cual la que también estamos solicitando que se ha acreditado de manera fehaciente la desnaturalización del contrato y por ende hay un despido fraudulento, por lo cual estamos solicitando la reposición de la... Ok. Gracias, señor juez. Bueno, en primer lugar, señor juez, debemos de precisar los alcances de esta controversia respecto a la cual se sustenta en los hechos indicados en la demanda que nos permitió presentar la contestación. Y en la demanda se señala claramente que se solicita una reposición por un supuesto despido fraudulento.
Me referiré en primer término a este tema. El despido fraudulento es una modalidad debidamente ya establecida por el Tribunal Constitucional, en la cual se establece determinados supuestos, básicamente 4 supuestos, dentro de los cuales podemos encajar un supuesto de despido fraudulento. El primero, y eso está en la sentencia del Tribunal Constitucional 206-2005-PA/TC. El primer supuesto es la imputación de hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios. Que no es el caso. Que no es el caso. El segundo, atribución de falta no prevista legalmente, no es el caso. Extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad, tampoco es el caso. Y el cuarto es despido con fabricación de pruebas, tampoco es el caso. Entonces, en primer lugar, nosotros solicitamos que esta demanda sea declarada improcedente, porque de acuerdo a los hechos que se exponen en la demanda y los fundamentos de ella, no estaríamos frente a un supuesto sobre el cual se solicita, en primer término. En segundo lugar, en relación a la suscripción del contrato de trabajo, se ha oralizado por la contraparte que nosotros no habríamos presentado documentación que acredite un incremento de actividades dentro de la empresa que haya justificado la celebración de este contrato. Sabemos, señor magistrado, que Bacus es una empresa, una de las principales empresas cerveceras del país. Fabrica cervezas en distintas modalidades, en distintas presentaciones, y fabrica gaseosas también. Dentro de este marco, el año 2012 se produjo una situación muy positiva para la economía nacional, y esto tiene su incidencia también en el sector empresarial cervecero. En el año 2012, y hemos acompañado la memoria anual que justifica y explica en qué medida se produce este incremento de actividad, contrariamente a lo sostenido por la contraparte. En la parte pertinente de oralización de medios probatorios voy a hacer un poco más, voy a especificar adecuadamente cada uno de los puntos. Pero solo por mencionar esta memoria anual, debo precisar, señor magistrado, que es un documento público, inclusive está en la página de la CONACEP, de la SBS, porque se presenta anualmente. En el año 2012 ustedes con esas memorias, ustedes pretenden acreditar, digamos, el incremento de actividad. El incremento. Es decir, que está dentro de la causa objetiva que prevé la norma. Exacto, dentro de la causa objetiva. Eso es con relación, digamos, a la desnaturalización del contrato y, lógicamente, digamos, la naturaleza permanente que alega el demandante, ¿no? Exacto. La demanda... Pero sí, el primer argumento suyo es que, en primer lugar, la demanda no expresa o no se sustenta en las causales establecidas por el Tribunal Constitucional para configurar un despido fraudulento. Exacto, que es la pretensión. ¿No? Es la pretensión misma, ¿no? ¿Qué me dice? Referente a las imputaciones o a las causales, nosotros consideramos que el despido fraudulento se establece en el punto D, que señala la parte demandada, despido con fabricación de pruebas. ¿Fabricación de pruebas? No, en el inciso A, doctor, imputación de hechos notoriamente existentes, falsos e imaginarios. No, porque no existe en sí dentro del despido que se le genera a mi patrocinado una causa, es una causa inexistente por la cual ellos manifiestan que es vencimiento de contrato, pero en sí no existe ningún. Pero ahí hay una imputación de hechos o de una calificación de hechos. Una imputación, ¿cuándo se da una imputación? O sea, ¿no se entiende que la imputación se refiere a atribuirle hechos falsos, pero configurante de una supuesta falta grave? En todo caso, doctor, podría ser el inciso C, extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad. ¿Vicio de la voluntad? ¿Por qué? A ver.
¿Por qué sería? Bueno, acá se establece que no hay vicio alguno. El contrato de fecha cierta suscrito por la parte cuenta con la libre manifestación de voluntad de debate del señor Perales, pero la extinción no hay voluntad de parte de mi patrocinado. No existe esa voluntad. O sea, es una extinción de manera unilateral de parte del demandado, en el sentido que manifiestan de que hay un vencimiento de contrato. Habiéndose ya desnaturalizada desde un inicio el contrato prácticamente... ¿Qué vicio de la voluntad estaríamos hablando? La voluntad de... La voluntad de continuar con las labores todas desarrolladas. Aunque... Señor, ¿qué vicio de la voluntad? Los vicios de la voluntad están previstos en el Código Civil. ¿Mm? Ahí está la figura de la... ¿No sabe qué vicio, señor? ¿Qué vicio está? Usted dice que hay vicio de la voluntad, pero ¿qué vicio de la voluntad está alegando usted? ¿No es usted ha formulado la demanda? ¿Cuál es el...? ¿Ah? Sí, definitivamente. ¿Qué pasa, señor? ¿No ha venido usted preparado para la audiencia? Bueno, ¿Cómo es que ha formulado usted la demanda? soy parte Bueno, integrante... o sea, del- no sabe entonces qué vicio de la voluntad podría configurarse cuando se atribuye, digamos, el vencimiento de un contrato que no está adecuado a la causalidad establecida en la ley. Doctor, específicamente soy parte del estudio que no es el que ha interpuesto la demanda, sino como consecuencia que el abogado patrocinante es el que casualmente... Pero usted está viniendo acá a la audiencia, señor. Sí, lo entiendo, pero... ¿Quiere echar la culpa usted a otro? No, ¿Cero? tampoco es así, doctor. Por eso. Si usted es el que está acá, ha venido a asesorar al señor. Bueno, entonces usted sostiene que al atribuirle al demandante el vencimiento de un contrato que en realidad no es un contrato adecuado a la modalidad que ha empleado Así es. la demandada, ¿considera usted que ahí hay un vicio de la voluntad? Así es. ¿Qué me dice? Bueno, doctor, en realidad eso no constituye ningún vicio. El artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en el literal C señala textualmente que un contrato de trabajo puede concluir cuando vence el plazo de un contrato temporal. Entonces, estamos frente a una causa legal y en realidad no existe ningún vicio en ello, en realidad no es ningún supuesto. El Código Civil, como bien usted lo refiere, regula 4 supuestos de vicios: violencia, intimidación, coacción, error, intimidación,
coacción y amenaza, pero estos supuestos no se cumplen frente a las alegaciones que señala la contraparte, ¿no? En realidad, por eso nosotros pedimos que esta demanda sea ¿Por qué declarada. considera que no se puede configurar el error? El error, bueno, porque existe una voluntad inicial de parte del demandante, quien al momento de ingresar al trabajo, se le muestra un contrato de trabajo, revisa sus términos, se le explica el contexto y él firma voluntariamente el contrato. Claro, pero el señor no sabe, pues, oye, que es un contrato de incremento de la actividad, que es un contrato de Pero es una persona adulta, ocasional, es una persona es estilo, ¿no? Entonces ujú. puede considerar que es válido de que le contraten temporalmente, porque él no tiene conocimiento. Bueno, doctor, el desconocimiento de las modalidades contractuales que están previstas legalmente no pueden ser imputables a la contraparte. El trabajador, cuando suscribe este tipo de contratos, revisa la causa que se señala en el contrato, la explicación del por qué se suscribe ese contrato, la fecha ¿Y usted de cree que vencimiento. puede entonces otorgar un consentimiento válido en esas condiciones? Sí, claro. En todo caso, la contraparte tendría que demostrar, y la carga de la prueba sería de ellos, del trabajador, que está en un supuesto de error. Y eso, bueno, no se ha invocado tampoco en la demanda. Bueno, Doctor, ¿me permite aclarar? a ver. Sí, manifiesta la parte demandada que en su momento mi patrocinador es una persona mayor que es consciente de lo que firma o lo que supuestamente ha firmado. Pero ya de antemano le manifestamos que, si bien es cierto de que mi patrocinado firmó contrato, ¿no?, como persona con la capacidad, pero desde ya hay el vicio o el error es cuando supuestamente se le manifiesta en el contrato que va a realizar labores de operario de almacén, de producción, y en la praxis el señor realiza labores de manera permanente de montacarguista, ¿no? O sea, ahí está prácticamente acreditado el error que es inducido de parte demandada hacia mi patrocinado, ¿no? ¿Usted cree que eso es el configurante del error? Para efecto de dar, digamos, o sea, para configurar un despido fraudulento. Si dentro de la causal de vicios hay un error, doctor, definitivamente se le conlleva ese. Acá se tiene que hablar que el error está al momento del cese del trabajador, ¿no? Porque acá lo que se está cuestionando es el cese del trabajador. ¿El cese es válido o no es válido? Eso es lo que se está cuestionando, ¿no? Y el error tiene que ser al cese. Eso es el aspecto que hay que ver. Bien, entonces creo que de confrontación de posiciones ya estamos suficientes. Vamos a pasar a la etapa de actuación probatoria, ¿no? Y en ese sentido advertimos que el demandante ha ofrecido como pruebas de su pretensión la constatación policial con la cual pretende... ¿Cómo? Claro, bueno, hechos que no necesitan actuación probatoria. Gracias por la... Bien, ¿qué no necesita? Lógicamente que había una relación contractual de naturaleza laboral, ¿no? Que el demandante ha realizado labores, bueno, en el caso de que sea montacarguista, no hay contradicción en la parte de la parte demandada, quiero decir, en su contestación a la demanda, y por consiguiente ha desarrollado esas labores de montacarguista. ¿Y qué necesita actuación probatoria? Lógicamente, si el contrato modal está desnaturalizado y por consiguiente la causa objetiva de su contratación es fraudulenta, y por consiguiente también si su cese laboral puede considerarse como fraudulento por tal causal, ¿no? Y en ese sentido vamos a los medios probatorios del demandante.
Bueno, hay constatación policial, contrato de trabajo y boletas de pago, certificado de trabajo y, bueno, copias de sentencia, que no son pruebas, ¿no? Los documentos entonces se admiten y se tiene presente su mérito al momento de sentenciar y no hay cuestionamiento con relación a ellos, ¿no? No, doctor. Doctor, no es una copia de una sentencia, sino es copia del acta de infracción. Es una investigación. Copia de sentencia del 7 de septiembre del 2011 y resolución de la sala de civil y hasta reposición. Claro, pero en el punto 5 de los medios probatorios. Copia del acta de infracción, Así es. sí, eso sí. Así es. ¿No? Y bueno, por la parte demandada, también ha ofrecido como pruebas solamente documentos, ¿no? Que se admiten y se tiene presente al momento de sentenciar. Tampoco hay cuestionamiento con relación a ello, ¿no? Sí. Por consiguiente, vamos ya, con relación a la oralización de los documentos, es importante a ver cómo es que usted prueba la parte demandada prácticamente, ¿no? ¿Cómo es que prueba, digamos, el incremento de actividades, las memorias que está presentando? Ok, doctor. En autos hemos acompañado la memoria anual del año 2012, en la cual en la página, esta memoria anual, reiteramos, señor magistrado, es un documento público, está en la página de la... Ya, es un documento elaborado por la propia demandada. Por la propia demandada, exacto, pero con información oficial que no se hace en función, la empresa Bacus forma parte de una Pero corporación ¿cómo prueba en todo internacional. caso eso? A ver, vamos a ver. ¿Cómo prueba el incremento de actividades? A través de este documento. Página 12 me dice. Exacto. En la página, en la introducción, en la página 9, página 9, segundo párrafo, ¿no? Que es una carta que envía que hace el mismo gerente general de la empresa, señala que el año 2012, porque es la memoria al 2012, ha habido un crecimiento del 26.4% respecto del año 2011. Pero eso es lógicamente lo que dice lo que se dice, el accionista, ¿no? O sea, el gerente dicho general, de la propia parte. O sea, yo digo que había un incremento. Bueno. Yendo a la prueba? No sé. Para nosotros es prueba. ¿Para usted sí prueba? Sí. O sea, su propio dicho prueba eso. No, si me permite desarrollar más el documento. No, yo lo estoy cuestionando porque yo tengo que valorarlo. Sí, ¿no? claro, doctor. En la página 18 se señala que hubo un incremento de 380 puntos. En la página 18. 18 se señala, ¿no? Se señala. Ya. Se señala que ha habido un incremento de 380.9 millones de ventas adicionales respecto a la venta del año anterior, ¿no? Respecto a gaseosas. Es un incremento, ya. Un incremento 380.9 millones. O sea, exacto. ¿Han vendido ustedes 300? O sea, existe una situación. En el año 2012, doctor, existió una buena situación económica. Coyuntural, ese elemento. Exacto. O sea, porque lo que se tiene que probar acá es, digamos, la eventualidad de ese incremento, ¿no? Porque no es un incremento normal, un incremento Exacto, si me permite. Tiene que ser un incremento imprevisto. En el año 2012, en el año 2011 yo he traído acá la memoria anual, donde se hacía una referencia a un crecimiento sin establecerse cuál iba a ser el mismo en cuanto a las metas. Pero eso solamente es el dicho de la demandada. Claro, la demandada. ¿Cómo eso me prueba a mí que hubo ese incremento? En ese informe, doctor... ¿Cómo debo saber yo? ¿Cómo acreditan que hubo ese incremento? En esta parte de la memoria anual también hace referencia a los datos que están en los estados financieros, que son estas cifras. Bueno, entonces, pero son datos de los estados financieros que pueden estar ahí, pero ¿cómo acreditan eso de que es así, no? Es que en los estados financieros se establece el nivel de ventas que hubo dentro de la empresa en el año 2012. Usted dice que hubo un incremento, que según usted es imprevisto. O sea, fue imprevisto ese incremento. Claro. Ya. ¿Por qué fue imprevisto? ¿Dónde se demuestra que es imprevisto ese incremento? Porque en la memoria anual del año 2011... 2011, yo la tengo acá. No sé ¿Usted la tiene ahí? Pero no la tiene acá. Bueno, o sea, no la ha ofrecido como prueba. En todo caso, hago referencia solo en forma oral, ¿no? Pero no lo ofrecí como prueba, puede ser. No puede hacer referencia por nada porque no está se hace referencia a
a las metas que había. Bueno. Ahora, en el año 2012, doctor, en efecto hubo un incremento de las actividades y de la producción de la empresa. Ok, pero, o sea, aquí no hay prueba, en el expediente no hay. O sea, es que esa es la prueba, doctor. ¿Cuál es la prueba? La memoria anual. La de La memoria anual, exacto, Ya. porque la memoria anual lo que hace, doctor, es Usted dice que describir la todas las memoria anual actividades. demuestra eso, ya. Demuestra Ok. cuál fue el comportamiento de la empresa en el mercado y en el sector cervecero de este país. Eso no es lo que acredita la memoria anual. Son cifras oficiales, está debidamente informado a la Cifras superintendencia. que ha dado la propia empresa Exacto. al órgano de Exacto. Es que cualquier Contraloría. información, doctor. Se presume Sí. que es veraz la prueba que ha presentado. Exacto. Eso- Doctor, Ya, cualquier bueno, información, siga, siga. cualquier información prueba? Sí. sería unilateral. O sea, cualquier información en principio tendría que ser tenida por la propia empresa, de acuerdo a cómo se desenvuelve el mercado cervecero en cuanto a producción. Y por ejemplo, ¿no? Acá en la página 39, Página 39. se señala que la utilidad bruta del 2012 ascendió a 2.519.000, que equivale a un incremento del Ya. 13.5%, obviamente respecto al año anterior. Ya. Bueno, en la pero página, eso es, sí. digamos, lo que necesariamente tiene que hacer la empresa, ¿no? O sea, No necesariamente, mejorar doctor. sus utilidades. No, porque el año, por ejemplo, el año 2013 fue un año El que diferente. haya mejorado sus utilidades, ¿qué tiene que ver con Es que el hay- incremento de Hay actividades? mayor ventas, estábamos en el mercado cervecero, doctor, está focalizado, digamos, su consumo y donde en determinadas coyunturas. Ocurrió que hubieron, por ejemplo, el tema de las eliminatorias, producto de la cual ha habido una campaña masiva en diversas Eliminatorias. de las eliminatorias de los equipos de fútbol, de las selecciones naturales. O sea, y eso está, por ejemplo, descrito Y- también en la memoria anual. Ya, pero usted O sea, eso no lo dice en su demanda tampoco, o sea, en su argumento de demanda no dice hubo las eliminatorias, y las eliminatorias se determinó que hay un incremento sustancial, imprevisto, que tuvimos que Ujú. hacer malabares para, Es que eso está para ujú. Está atender deta- esa demanda, ¿no? Exacto. Demanda imprevista. Eso está detallado en la memoria anual. También, por ejemplo, en la página, Eso está doctor, detallado. ¿Dónde está mira, detallado, señor? a ver, eso está. Por ejemplo, el Día del Amigo, ¿no? El Día del Amigo, el en la Día del página Amigo. 9 aparece... O sea, el Día del Amigo también claro, doctor, generó es que es incremento. un incremento. ¿Y cómo lo Es generó? A ver, una- ¿dónde está eso? Porque eso se describe, o sea, son una serie de El factores. Día del Amigo, yo sé que el Día Por del Amigo fue por una eso. promoción de la empresa, ¿no? Para Exacto, generar mayor venta. exacto. Que es propio de su actividad normal. O sea, yo hago una promoción para que... ¿No? Eso genera un imprevisto. No, es que- más bien, no, si, es que- si yo genero no. una ocasión y genero una necesidad, digamos, subjetiva de la gente para consumir más mi producto, se supone que ya debo estar prevenido. O sea, no es imprevisto, ¿no? Doctor, reitero, el año 2012 el Perú tuvo un crecimiento económico Ya. sobre el 6%. Ese crecimiento económico, que es una información Pero ese que aparece crecimiento en- económico ya estaba previsto, digamos, en las perspectivas económicas del país, ¿no? Porque eso se Claro, por informa. eso, si va a haber un crecimiento económico, las empresas deciden Por eso, las efectuar empresas- incrementos de sus actividades, Ya. no solo el cervecero, ¿Y sino eso también cómo se otros demuestra? sectores. De que la empresa sí, en virtud a Eh, a ese crecimiento que iba a haber, tuvo incremento de su imprevisto de su... Porque aparecen sus niveles de producción, que esto aparece, y en sus niveles de ventas, Ok. que eso aparece acá, en la memoria anual. Sí, yo le estoy haciendo las preguntas Sí. en sentido crítico para que Sí. usted las absuelva, señora. Exacto. No es que yo esté... No, yo sé, señor, Ya, señor eso magistrado, es- no, sí, no se ya. preocupe. En la Siga, por página, favor. en la página 26 se hace 26. referencia, 26, sí, sería la página 26. Se hace referencia al incremento de productos, ya un poco más al detalle. Se hace en el año 2002, en la página 26, Ya. ¿no? Se hace referencia a la cerveza cusqueña, cuando Bacus
saca al mercado. Lo que usted tiene hace ya Sí, muchos claro. años, Claro, pero es un producto hay de hace muchos años que se consume. en el año 2012 se sale al mercado el producto Cusqueña Red Lager, Cusqueña Trigo, Ya, Cusqueña claro. Premium. Eso es una promoción. de No, la son empresa. nuevos productos O un nuevo que producto, lanzan al vaya. mercado. ¿No? Entonces Pero existen, están ha dentro, habido digamos, de la incrementos. misma. O sea, Exacto. yo produzco con cerveza y le pongo otro más y es un nuevo Exacto, producto, pero eso me genera claro, un incremento. no por voluntad de la empresa, doctor, pero No por voluntad de la por- empresa. no, Entonces, no, el le lager, explico. ¿por qué voluntad se hizo? No, Por voluntad de terceros. lo que le quiero comentar. No por voluntad de la empresa se produce una coyuntura que genera un incremento. El año Pero no 2000, es por voluntad, sí, no es por una eso. promoción de la parte de empresa. O sea, No. yo hago un nuevo producto para mejorar mi dominio de mercado, etcétera. no, O se sea, ter- ¿no? Crea una ventaja comparativa con relación a otros, eso es normal. O sea, ese es el producto de una relación normal de una empresa, ¿no? en Porque realidad, si la empresa no se diversifica, la empresa no prospera, eso es normal. pero eso es lo que Pero genera, ¿cuál es lo imprevisto? eso es lo que, como le comento, doctor, la situación económica que vive el país en el año 2012, que Bueno, genera la situación todo- económica ha sido bueno. es un Di- elemento por eso, que tienen que tomar en cuenta No, las empresas exacto. para efectos de planificar su exacto, actividad. y determinar un incremento o no. Contrario a lo que ocurrió en el año 2013. No, pero el Y ahorita, incremento, o sea, por para eso. que el incremento sea de carácter eventual, tiene que ser justamente imprevisto, que yo no lo pueda solventar con mi personal o con el personal que normalmente contrato, ¿no? Bueno, doctor, Porque eso es lo que tiene que mostrar usted, ujú. Ha habido un no crecimiento. lo que es normal. No es lo usual, doctor. O sea, un crecimiento, No es lo usual. o sea, un crecimiento como el que hubo en el año 2012 no existía, por ejemplo, en el año 2005 o en el año 2004 o en el año 2007. Ya, Entonces- eso es lo que usted dice. ¿Dónde está que ha acreditado acá? Es que eso se ve, se explica desde la primera página. Yo pido que se pueda revisar, estoy leyendo solo las primeras, por ejemplo. En la página 11 se Imagínese describe. si yo me voy a poner Claro. a leer todo el título. Se supone que usted Claro, me tiene por que eso. demostrar a mí que eso es así. Por eso, ¿no? doctor, mire, en la ¿Dónde está página- eso que usted dice, en el la- incremento fue mire. tal y esto es lo que estamos acreditando? En la página 11 se Página señala, 11. en la página 11, el crecimiento del mercado cervecero, ¿Ya? en volumen, en el año 2012 fue de 4.9 respecto del año anterior. Las ventas de Bacus y San Juan crecieron en 6.4% en volumen y 10.9% en valor. Existía en el año 2012 un crecimiento del sector cervecero ¿Cuánto dice? de 4.9% respecto al año anterior en volumen. Ya, pero eso ¿qué es imprevisto? ¿Dónde está lo imprevisto? Es que, doctor, no existe, o sea, no existe, digamos así, una determinación de Bacus del nivel del crecimiento. El crecimiento se da dentro de las proyecciones. El crecimiento tiene que proyectarse. Por eso, Pretendo por eso. yo proyectarme mi producción o mi actividad? Es que tengo que proyectarlo. van ¿no? a haber O sea, proyecciones. 10%, 5%, 6%, no sé, depende. Esa es una planificación normal que tiene que hacer una empresa. No, existe una proyección, pero no se cumple necesariamente. Y ahora voy a ir al... Es lógico, pues. Y O sea, ahora yo veo y digo, voy a incrementar mi producción, pero lamentablemente no me salen las... Eso es lo que ocurrió. Todas las, claro. Doctor, las acciones que tomo. Exacto, eso es lo que ocurrió, eso es lo que ocurrió en el año, normal. por eso. No es normal, doctor, porque hay un crecimiento que... Bueno, para mí es normal. Ok, doctor. Pero Yo le estoy diciendo. para nosotros Para mí es existía normal. Para usted, un crecimiento... usted me tiene que convencer de que, Claro. de que no es normal. No era un ¿Cómo me convence? Pues? No era un crecimiento previsible en la economía. Tan es así, doctor, Sí. que el año... Primero usted dice, la proyección era que ahora, por ejemplo, No, el país, no. ¿cuánto es la proyección? 6%. El Fondo Monetario Internacional, ¿qué te dice? 5%. El Banco Mundial, ¿qué te dice? 6%. Claro. O sea, Por las ejemplo... proyecciones económicas del país están determinadas por organismos internacionales, Exacto. ¿no? Y por Exacto. los bancos de acá también, que son los que proyectan, Claro, etcétera. pero por O sea, ejemplo, el eso año... se conoce, digamos. El ¿no? O año sea, se pasado, conoce. doctor, el 2013 Y la por proyección de la eso. empresa también se conoce. Claro, porque si pero- no, imagínense sus acciones que están en la bolsa,
se determinan justamente en función a eso, ¿no? O sea, cuáles son sus proyecciones, Exacto. cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, etcétera. Y en el camino van ocurriendo situaciones Pero para que- efecto de que este con- proceso, consolidan lo que o se no. tiene que demostrar es que el incremento era imprevisto, que no se previó. Por consiguiente, como no se previó, se tuvo que contratar personal no eventual. A nuestro juicio, doctor, este crecimiento no había forma de determinar, había Ya, una pero incertidumbre ¿cómo se de la demuestra? certeza. ¿Cómo lo demuestra esto? Pues, yo hasta ahorita de los argumentos que usted me está dando, no veo... Yo le estoy demostrando el incremento de actividades. Bacus suscribió un contrato por incremento de actividades explicando en qué medida los productos iban a ingresar al mercado. Y eso es lo que le he leído de la misma memoria anual, que Ya, habla de ¿y usted cifras considera exactas. que entonces los incrementos que se proyectan dentro de una planificación, etcétera, esos justifican un contrato de naturaleza eventual por Sí. incremento de actividad? ¿Por qué Eso es lo que usted considera. Exacto, sí. ¿Por qué Ya, razón, ¿y doctor? cuál es su Porque argumento? es una situación incierta que en el tiempo no se sabe en qué momento va a terminar. Para eso el legislador ha previsto que las actividades permanentes puedan ser objeto de incremento de actividades. Contrario a lo que sostiene la contraparte en su escrito de demanda, que señala que por el hecho de haber realizado actividades permanentes de la empresa, no debió haber suscrito un contrato de incremento de actividades, cuando el propio legislador así lo establece en Pero, el o artículo sea, 57. ¿qué diferencia hay entre, digamos, las operaciones normales que se supone que una empresa se constituye para crecer, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esas operaciones que deben ser cumplidas con las que deben ser cumplidas por eventos eventuales que no han sido previstos? El crecimiento incierto del sector. O sea, Se produce... ¿cuál es la eventualidad, digamos, que hay que demostrar, digamos, en el caso del incremento de actividades para poder contratar bajo esa modalidad? ¿Dónde está entonces eso? Por eso, ¿Cómo se determina? Porque si cualquier incremento de mi producción me justifica yo que contrate eventualmente, eso no me parece razonable. bueno, doctor, O sea, no me parece, porque si no, entonces, ¿cómo se diferencian las labores permanentes de las labores eventuales? porque existe un incremento que no está previsto, un incremento que se produce en los hechos y que hay que satisfacerlo con contratación temporal de trabajadores. Y porque esta situación que genera una mayor demanda, no se sabe en qué momento va a terminar. Le comento, doctor, el año 2013, y hemos acompañado la memoria anual, se produjo una situación imprevisible igual. Por ejemplo, que en mayo del año 2012 salió en vigencia el decreto supremo que determinó el incremento del impuesto selectivo al consumo del 27% al 30%. ¿Y eso afectó a la industria cervecera. ¿Qué sentido? En la medida que los precios de los productos se incrementaron. Y eso genera una menor demanda. Y eso genera evidentemente que las ventas no sean las mismas. ¿Y hubo Además, efectivamente menor demanda entre sí, el 2012 claro, y el 2013? Sí, doctor. Ya, eso, por ejemplo, y eso... entonces, en ese momento, ustedes redujeron personal. Han habido trabajadores a los cuales ya no se les renovó el contrato o no se firmaron nuevos contratos por incremento de actividades debido a esta situación. Y no es algo ajeno, doctor. Yo tengo acá y esa información pública. Ya, ¿y eso del 2013 dónde dice a ver que hubo esa situación? A ver, permito leer la memoria anual del año 2013, donde se señala en la página 13. Página 13 de la memoria de 2013. Dice. Exacto. Anexo. A ver, ese es nuestro anexo. ...2013, ya está. Anexo 1F. Página 13. 13. Página 13. Página 13. Objetivos para el 2013. Objetivos, ¿ah? Objetivos, Exacto. ya. Se estima que durante el 2013 el mercado cervecero en el país decreció en menos 1.5% respecto al año anterior, lográndose un volumen de 13.506 miles
de hectolitros. Ya. Fuente CC Empresa Investigación del Mercado. ¿Dónde dice que eso dio lugar a la reducción de personal? Más bien acá en No, la parte que dice desarrollo del recurso humano, dice con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del negocio, mantendremos nuestro enfoque en la gestión del talento para desarrollar capacidades gerenciales y de liderazgo. Pero no, ¿Dónde se- o dice sea, eso? pero no se logró, doctor, por el No, impuesto pues, selectivo al pero- consumo. Pero por eso, Mire. pero ¿dónde? O sea, ¿a mí cómo me prueba de que hubo eso? Lo que usted está argumentando. Se hace referencia en el escrito de contestación de demanda, si me lo permite, por favor. No, pero ¿cómo me prueba? Porque si usted mismo dice, bueno, ya, es la propia empresa la que da esta información, pero ahí no vemos, No. diga, el incremento o el incremento del impuesto selectivo al consumo nos ha generado de que hay menor demanda, y esta menor demanda nos ha generado de que tengamos que reducir personal. Y, oye, para reducir personal entonces tiene que utilizar, digamos, el procedimiento previsto en la ley, ¿no? Mire, en el año 2013, en la planta de ATE, y eso está en la página 7 del escrito de contestación de demanda, en el año 2012 hubo un crecimiento de producción, llegando a 6.600.000 hectolitros de producción de productos. Y en el año 2013, esta se redujo a 5.600.000. Es la producción, y eso está en la memoria anual. Pues, pero es el resultado, pues. Claro, pero doctor, nuevamente, existe, por ejemplo, doctor, también, y esto es información pública, O sea, para redondear la idea, doctor, Sí. es una información pública, está en la página del comercio, del diario El Comercio. Página del comercio. El ¿Dónde comercio. está la página del comercio? ¿Usted Acá lo ha está, ofrecido? acá está. Bueno, es referencial, no es medio probatorio, pero por ejemplo, No, la pero usted competencia... no me puede hacer referencia a algo que no está acá, pues, ¿no? O sea, no lo ha ofrecido usted acá. Si no lo ha ofrecido, yo no lo puedo evaluar, señor. Acá Señor, he traído usted no en lo ha copias. ofrecido, señor. Usted no lo ha Doctor, ofrecido. lo acompaño en copias en forma referencial, no como medio Señor, probatorio. No le ofrecí, no lo ha ofrecido, no lo emito, señor. Es que no es un medio probatorio, es una información Ya, por pública eso. o notoria. Ah. Es una información que está en la página web que estoy Ya, pero oralizando. tiene usted, Lo tengo acá en forma ofrecerlo. referencial, que lo pero no puedo lo ha juntar. ofrecido usted. Sí, pero ¿qué es lo que dice? Que la empresa Ambev solicitó en octubre del 2013 el cese colectivo de 250 trabajadores Ya, pero una del impuesto información selectivo del al banco, consumo. ¿de dónde dice usted? Del comercio. Del diario ¿La El tengo que Comercio. tener como que es cierta? Es un hecho cierto, se presentó al Ministerio de Trabajo un pedido de cese colectivo. ¿Cómo, Ah, no, pues, cómo se pero ve? ese es de otra O sea, empresa, no es de Claro, usted. no, pues yo lo que trato de poner es el contexto del año 2013, donde se produce justamente a inicios de este año, pero por la coyuntura que tenemos en el mercado cervecero, donde existe una desaceleración de la economía. El año pasado se proyectaba un crecimiento de 6.5, se creció 5%. ¿No es todos los informes económicos no dicen que el país está creciendo? Claro. Bueno, hay una proyección, pero no crece en la medida que se estima, y el mercado cervecero este año no va a crecer igual que el 2012, porque el impuesto selectivo al consumo creció del 27 al 30%. Bueno, pero ¿dónde está esa información? ¿Cuál es la...? Esa información está en la memoria anual, doctor, ¿no? Está en la memoria anual. ¿Dónde específicamente? En la página 6, por ejemplo, Página 6 de qué memoria anual? de la del 2013. Del 2013. Sí, otro problema también que no va. Página 6 dice usted, ¿no? Página 6, sí. El segundo párrafo. Página 6. ¿Está con número o porque aquí hay fotografías? En números. 3. Acá no tengo página 6.
Creo que esa es la memoria, es la del 2013, doctor. ¿De Memoria. 2013? 2012. Esa es la memoria 2013, doctor. No, la que acaba de pasar es esa. Esa es ya. Memoria anual 2013. La página Esta es página 6. 6, segundo párrafo. Página 6, ¿no? Sí, dice, Segundo párrafo, ya. el decrecimiento del mercado de cerveza se debió principalmente al incremento del impuesto selectivo al consumo, que al trasladarse parcialmente a los consumidores, afectó el volumen de ventas. Asimismo, el volumen de ventas también estuvo afectado por factores externos, como el crecimiento más moderado de la economía, Ya, la pero, reducción en la lea temperatura. usted el primer párrafo que dice: en 2013 el mercado peruano de cerveza decreció en volumen menos 1.5% respecto al año anterior, lográndose un volumen de 13.506.000 miles de hectolitros. Sin embargo, las ventas de Bacus y su subsidiaria Cervecería San Juan se mantuvieron en los mismos niveles. O sea, su propia prueba está diciendo lo contrario, lo que usted me está pretendiendo argumentar. No, a ver, ha habido una menor... Sí, dice primero, menos 1.5%. exacto. Menos Ha habido 1.5%. claro, ha habido un decrecimiento. Entonces, ¿eso qué nos lleva, Pero doctor, a dígame, que las ventas de Bacus y Bion se mantuvieron todavía, dice? O sea, ya ¿dónde hubo? no hubo un crecimiento, pues, doctor, lo cual determina está bien, por pues, eso. pero se mantuvieron. Ya, por eso, o sea, Y usted me dice, no, hubo un decrecimiento de las ventas y que y su propio documento está diciendo lo contrario. ha habido un crecimiento de valor. Ha habido un crecimiento de valor en la medida que ha habido un incremento de precios en la de los Señor, acá productos. dice bien claro, el mercado peruano decreció solamente en un menos 1.5%. Exacto. Entonces, Menos 1.5%. concluimos que no hubo un crecimiento. ¿Justifica o no justifica? Concluimos que no hubo un crecimiento. Ya. Entonces, el año 2014, que es cuando se produce el cese, las proyecciones no Ya, van a en ver. sentido positivo. A ver, ¿cómo va en el 2014? Bueno, ¿Dónde está el 2014? no hay información ¿Dónde porque está la memoria del 2014? no tenemos No tiene información información. porque se Entonces, produce el ¿cómo- 15 de febrero. ¿Cómo me va a Doctor. argumentar entonces de que Porque de que hay eso? el contexto en el que Ya. en el que ocurren los hechos. Bien, caballero, creo que Sí, hemos analizado suficientemente su prueba, ok, doctor. o sea, ¿no? Salvo que usted quiera hacer argumentos sobre otra prueba, no sé. No en la medida que no tenemos No tiene otras otra prueba, pruebas, ¿no? Ya, correcto. Entonces hemos terminado la cuestión probatoria, por consiguiente vamos a los alegatos, señor. Señor juez, mi patrocinado ha interpuesto la demanda de reposición en el trabajo como consecuencia. Señor, concreto nomás, Un ¿qué es lo que delito está fraudulento. probado de lo que usted ha alegado? Sí, sí, lo que quería aclarar, doctor, en el sentido de que no es como consecuencia de un despido fraudulento, es como consecuencia de suscribir un contrato con simulación y fraude, ¿no? Se ha acreditado de que supuestamente se suscribe un contrato para un fin y ese contrato es para otro fin, dado la consecuencia de las razones por las cuales mi Ya, ¿y patrocinado ha laborado. eso qué tiene que ver con el despido? En razón en que al hacer un contrato fraudulento, simulado, se desnaturaliza el contrato y se convierte en un contrato a plazo indeterminado. Ya. Por ende, ¿Y eso qué tiene que ver con la fraudulencia del despido? no, casualmente por eso le estoy aclarando esa razón, esa figura, doctor. Me parece que acá no es el despido fraudulento, sino es como consecuencia de una simulación o fraude en la utilización del contrato. ¿Cómo? O sea, que ¿usted está cambiando está cambiando su demanda o qué? Bueno, ¿Cómo que? ¿Qué es lo que usted pretende, señor? Usted ha planteado acá una demanda, despido fraudulento, dice.
Lógicamente que argumenta que la contratación de su demandado, de su patrocinado, no era adecuada de acuerdo al ordenamiento jurídico y por consiguiente tenía una naturaleza permanente, pero que su despido lo considera usted fraudulento. Claro. ¿Por qué lo considera fraudulento? Como consecuencia que al error inducido de parte de la parte demandada en la suscripción del contrato. No, a eso me refiero específicamente. Por otra parte, doctor, no está acreditado en autos el incremento de actividad, como ya usted ha visto. Lo que se refiere mayormente es el incremento en cuanto a la producción, ¿no? La producción que comúnmente se da dentro de la empresa. El incremento si hubiera sido incremento de actividad, hubiera sido cuando supuestamente se hubiera ampliado los locales, ¿no? Con la finalidad de producir, y por ende, por ahí sí podría darse el incremento. Por estas razones, doctor, solicito se declare fundada la demanda. Bueno, doctor, de nuestra parte seremos breves. Creemos que la demanda debe desestimarse, analizándose incluso la improcedencia de la misma, debido a que se señala que estaríamos frente a un supuesto de despido fraudulento respecto a los hechos expuestos. ¿Por qué sería improcedente, usted dice? ¿Por qué sería improcedente? Creemos que sería improcedente. ¿Cuál causal de improcedencia está invocando usted, señor? Porque no existe ¿Y eso una legitimidad para obrar. No, le estamos no va a estar argumentando ello, le estamos oralizando, doctor. No argumenta eso. Sí, le estamos oralizando. Usted sabe que la contestación y la demanda son los límites. Bueno, exacto. En este proceso oral también prima lo oral sobre lo escrito. Exacto. Es un argumento jurídico, puede ser, entonces le admito. Ok, doctor. Pero usted tiene que decirme cuál es la improcedencia, dónde está la improcedencia que usted está solicitando. En todo caso, doctor, pedimos que se declare infundada la demanda. No pide ya que sea ok, doctor. Sino infundada. Que se declare infundada. ¿Por qué? Debido a que se está imputando que en el presente caso se habría producido un supuesto de despido fraudulento. Sin embargo, la contraparte ha expuesto las razones y señala que dentro de la celebración del contrato de trabajo del trabajador se habría producido un vicio de la voluntad, un supuesto error. No obstante que dentro de los alcances de los supuestos del despido fraudulento, el supuesto error o vicio de la voluntad adicional, que podría ser un dolo, violencia o intimidación, cualquiera de estos tendría que haberse producido en el cese de la relación laboral, es decir, a la conclusión del contrato de trabajo. Nosotros consideramos que esta situación no se cumple. La contraparte, por el contrario, ha entrado en diversas contradicciones sobre el supuesto o la causa del supuesto despido fraudulento, y por esas razones creemos que no debe ampararse la demanda. De otro lado, nosotros hemos explicado con las memorias anuales que se han oralizado en qué contexto se produce el contrato de trabajo del demandante y en qué medida el año 2013 se producen situaciones que determinan que en febrero de este año no se firme un nuevo contrato o no se renueve. La conclusión del contrato de trabajo del demandante es una causa legal, no es una causa ilegal. Está prevista en el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de tal manera que creemos que al no estar frente a un supuesto despido fraudulento, la demanda debe ser declarada infundada. Entonces el juzgado va a emitir el siguiente pronunciamiento y va a declarar fundada la demanda y va a ordenar la reposición del demandante, así como las remuneraciones, pago de las remuneraciones devengadas y los depósitos de la compensación por tiempo de servicio, y así mismo la demandada debe pagar los costos y costas procesales. ¿Ya? Las razones son las siguientes. El demandante lo que está solicitando es que se ordene la reposición, su reposición, por considerar que su despido es fraudulento, toda vez que se le ha contratado bajo una modalidad que si bien está prevista, pero no se adecúa, digamos, a la normativa prevista en el Decreto Supremo 003/97
TR, ¿no? Ley de Productividad y Competitividad Laboral, específicamente en lo que se refiere el artículo 58 con relación a calificar, digamos, los contratos por incremento de actividad, aquellos que se pueden realizar y pueden sustentarse, digamos, en incrementos sustanciales e imprevistos de la productividad, que demuestren, digamos, la necesidad de que ese incremento no pueda ser atendido por personal permanente de la empresa, como ya lo sostiene la normativa sobre ello, ¿no? Y en efecto nosotros advertimos de que la contratación del demandante resulta fraudulenta, toda vez que se ha utilizado esta modalidad en defecto de el carácter permanente de las labores que debe realizar el demandante, toda vez que se le ha contratado como un montacarguista, que por razones, digamos, de experiencia se conoce de que esta es una labor meramente operativa y que se realiza, digamos, usualmente en las empresas industriales, como el caso de la demandada, ¿no? Y la demandada no ha demostrado, en efecto, de que el incremento de actividades cuya modalidad ha utilizado, en efecto, se haya producido, pues ofrece solamente como prueba, digamos, su dicho propio, que son las memorias anuales de su organización, ¿no? En las cuales, si bien se hace referencia, digamos, a supuestos incrementos de la productividad, no demuestran, digamos, de que este incremento sea imprevisto, de que no haya estado dentro de los planes, ni ha demostrado la parte demandada de que en efecto el personal con el que contaba no podía asumir, digamos, esos incrementos, que por lo visto demuestran más que todo, digamos, incrementos ordinarios dentro de una planificación empresarial, ¿no? Que no es el caso que justifique, digamos, una contratación de carácter eventual, como es el caso del demandante. Y en ese sentido, ¿no? Teniendo el demandante, digamos, por aplicación del principio de primacía de la realidad, un contrato de naturaleza permanente, ¿no? No podía ser cesado. Y lógicamente se configura, digamos, el error sustancial y vicio de la voluntad, justamente en el cese del trabajador, pues se le está atribuyendo que él ha dado un consentimiento para ese cese, ¿no? Previo en su contratación, lo que no se configura, pues, porque el demandante no podía, digamos, prestar un consentimiento válido frente a una contratación que no se adecúa al ordenamiento jurídico, y en ese sentido se configura, digamos, el despido fraudulento, que está tipificado por justamente las sentencias del Tribunal Constitucional, en los cuales nos basamos para efectos de tomar la presente decisión. Y en ese sentido, el despido es un despido que se califica como fraudulento, y por consiguiente se ordena la reposición, toda vez que, como ya hemos expresado, ¿no?, el despido incausado y el despido fraudulento también son modalidades de nulidad de despido que dan lugar a la reposición, como ya lo han establecido, digamos, la sentencia del Tribunal Constitucional, y por consiguiente también sentencias casatorias de la Corte Suprema han ordenado, digamos, en este caso el pago de remuneraciones devengadas, porque nosotros consideramos también que el despido, tanto incausado como fraudulento, son modalidades que, declaradas judicialmente como nulas, tienen el mismo efecto que por el principio de igual razón e igual derecho, en el caso de previsto, digamos, en las remuneraciones devengadas en la ley procesal del trabajo, en la ley de productividad y competitividad laboral, para efectos de los despidos nulos, ¿no? Porque consideramos que
el ordenamiento jurídico no puede desproteger de ninguna manera al trabajador en situaciones similares de manera desigual, ¿no? Por consiguiente, le corresponde también el pago de las remuneraciones devengadas y por otro lado también los costos debe asumirlo, los costos y costos debe asumirlo la demandada, toda vez que en primer lugar no ha reconocido voluntariamente el derecho del trabajador a su reposición y por otro lado tampoco ha aprovechado la etapa conciliatoria para este efecto. Y no es justo que el demandante, justamente para el reconocimiento de su derecho que le estamos haciendo a través del Poder Judicial, la intervención y lógicamente la intervención de su abogado, destine de los derechos que le estamos reconociendo y del pago de las remuneraciones de carácter económico que tienen que ser, digamos, están destinados a la satisfacción de sus necesidades básicas, tenga que asumir también, digamos, el costo del asesoramiento legal del que ha sido obligado a efectuar para el reconocimiento judicial de sus derechos. En ese sentido vamos a notificar la sentencia el día 29 de mayo a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias, con permiso.